Bienvenidos al curso de programación y algoritmos con JavaScript. En esta clase trabajaremos el concepto de scope o alcance de las variables. Este video hace parte de la clase número 4. Si quieres empezar el curso desde cero, te dejo el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. El concepto de scope. Scope se refiere al alcance de una variable. Las variables que están creadas dentro de una función las vamos a denominar las variables que normalmente están dentro de una función. En nuestro ejemplo, la variable valor y la variable IVA solamente pueden vivir dentro o solamente las podemos utilizar dentro de la función calcular. Eso quiere decir que si debajo de la definición de estas dos funciones, calcular IVA y mostrar ítem, yo quiero hacer un console.log, por ejemplo, de valor, esto no nos va a dejar, porque esta variable valor solamente existe dentro de la función calcular IVA. A esto lo denominamos como una variable local dentro de la definición de calcular IVA. Lo mismo, la variable ítem solamente existe dentro de la variable de la función mostrar ítem. A esto nos referimos con el alcance de la variable. Ahora, cuando nosotros estábamos empezando este curso, utilizábamos la palabra var para definir una variable. Colocábamos var nombre y colocábamos aquí el valor de esta variable y siempre lo hacíamos con la palabra var. Ahora, también es posible crear la variable sin la palabra clave var. Si no usamos la palabra var, la variable sería de carácter global. Podemos tener variables globales, como les decía, y locales con el mismo nombre incluso. Nosotros decíamos que no podíamos tener dos variables, en este caso nombre y nombre, porque sería la misma variable. Pero si utilizamos una con la variable, con la palabra var y una sin la palabra var, en distintos ambientes, en este caso, dentro del cuerpo del script que vamos a ejecutar, y otra variable con el mismo nombre dentro de la función, serían variables totalmente diferentes. Una función que se llame saludo. Entre paréntesis vamos a dejarlo vacío, esto significa que no va a recibir ningún parámetro. Vamos a abrir las llaves y con Shift Enter vamos a hacer un console.log de un nombre. Pero esta variable nombre debe existir para poderla mostrar por pantalla. Entonces vamos a definir la variable nombre dentro de la función. Y vamos a colocarle Pedro. En este caso, lo que va a hacer esta función es a imprimir el nombre de Pedro. Vamos a ejecutarla, le damos Enter y luego podemos llamar nuestra función. Saludo y entre paréntesis, punto y coma. Y nos imprime el valor de Pedro. ¿Qué sucedería si nosotros tenemos adicional una variable en la parte externa de la definición de nuestra función con el mismo nombre? En este caso la variable se llamaría nombre, pero vamos a colocarle un nombre diferente, por ejemplo Pablo. En este caso la variable que está por fuera, por definición, por estar fuera de las funciones, sería una variable global, porque tiene un ambiente en todo el programa que estemos ejecutando. Una variable acá dentro, en teoría, sería una variable diferente. Vamos a ver estas diferencias. Vamos a ejecutar esta función y vamos a ejecutar nuestra función saludo. Está imprimiendo Pedro. En este caso, la variable nombre que tiene relevancia dentro de nuestra función
es la variable que estamos utilizando. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar comentarios en la asignación de la variable nombre. Estos comentarios es lo mismo que borrarlos, ¿sí? Tenemos en la parte externa la variable nombre. Vamos a guardarla, a ejecutarla. Llamamos la función con su nombre, saludo en este caso, y la ejecutamos. Y observamos que dentro de la función, cuando ejecutamos, la variable nombre está tomando el valor de la variable que hemos definido por fuera, porque es una variable global. Pero en nuestro ejemplo anterior estábamos reasignándole un valor a esa variable. Ahora tenemos saludo 2. Y el saludo 2 tiene una ejecución de console.log donde vamos a decir buenos días. Y vamos a escribir, vamos a concatenar la variable nombre. Fijémonos entonces, en este caso teníamos una variable nombre que estaba a nivel global. Cuando lo habíamos borrado aquí, la variable, la función saludo estaba mostrando el valor de la variable nombre, en este caso Pablo. Y el saludo 2 tiene la variable nombre también. Pero en este caso vamos a colocar que nombre aquí es igual a vacío. Ahora vamos a ejecutar estas dos funciones. Vamos a llamar a saludo, donde vamos a imprimir el nombre, en este caso Pablo, o sea, estamos accediendo desde la función saludo a la variable global nombre. Y cuando vamos a llamar a saludo 2, simplemente se muestra buenos días y estamos sobreescribiendo ese valor. Ahora, ¿qué sucede cuando definimos una variable dentro de una función y no de manera global? En este caso, vamos a definir la variable dentro de la función saludo. Y vamos a eliminarla de aquí de saludo 2. Saludo 2 quiere imprimir el mensaje buenos días y el valor de la variable nombre. La variable nombre, fijémonos que ya no existe en el ámbito global. Solamente existe en el ámbito local de la función saludo. Y aquí es donde vamos a observar la diferencia de tener la palabra var y de no tenerla. Vamos a ejecutar estas dos funciones, en este caso saludo, punto y coma. Observamos que nos imprime el valor de Pablo, que está definido internamente. Y cuando vamos a llamar a saludo 2, nos dice buenos días. En este caso, la variable dentro de la función saludo, la variable nombre que tiene la palabra clave var, solamente va a funcionar en el ámbito de la función saludo. Ahora, si le quitamos esta palabra clave var, ¿qué va a suceder? Miremos. Esta variable quedaría de ámbito global y vamos a ejecutarla en la función saludo y luego vamos a ver la diferencia en saludo 2. Vamos a ejecutar saludo, punto y coma, nos muestra el mensaje que es Pablo con este console.log y luego vamos a llamar a saludo 2, punto y coma, y nos muestra buenos días Pablo, o sea, saludo 2 ahora sí puede acceder a la variable nombre que fue definida dentro de saludo porque se le quitó la palabra var. Al quitarle la palabra var, nos permite definir esa variable de forma global. Ese es el concepto de scope de las variables. Vamos a crear unos ejercicios para afianzar entonces los conocimientos.
Y aquí sí los invito a que vayan escribiendo el código. El primer ejercicio es sencillo. Vamos a crear una función que muestre un mensaje de saludo, como el que les acabo de mostrar. Entonces vamos a escribir una función y esta función se va a llamar decir buenos días. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a colocar las llaves y vamos a escribir dentro de la función un console.log con un mensaje que diga buenos días. Con enter guardamos esa función y luego podemos ejecutarla. Entonces llamamos a la función decir buenos días con los paréntesis, punto y coma, y esa función va a decir buenos días. Vamos a crear otra función que sume dos números. Nuevamente, con la palabra reservada función, vamos a definir nuestra función, en este caso la vamos a llamar suma, y entre paréntesis vamos a colocar los parámetros. Nuestros parámetros van a ser el número 1, y el número 2. Luego vamos a definir nuestras llaves y dentro vamos a colocar todo el proceso. El proceso de las instrucciones que vamos a ejecutar es sumar el número 1 y sumar el número 2. Número 1 más número 2. Y podríamos definir entonces nuestra variable con la palabra var, que sería el resultado. Y vamos a decir que var resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Ya sabemos que si no estuviésemos colocando esta palabra var, estaríamos accediendo a una variable resultado en caso de que exista por fuera, o estaríamos definiéndola de manera global. Por eso es muy importante que dentro de las funciones coloquemos la palabra var, para que no estemos accediendo de pronto por error a una variable con el mismo nombre que exista fuera del contexto o del ambiente de nuestra función, en este caso suma. Luego lo que vamos a hacer con la palabra reservada return es regresar ese resultado. Return resultado punto y coma. Vamos a guardarla con un enter. Ahí quedó la función suma guardada. Y luego vamos a ejecutarla con el nombre que le hemos colocado aquí, suma. Suma recibe dos parámetros. Incluso la consola me muestra que recibe el parámetro número 1 y el número 2. En este caso vamos a colocarle 10, luego vamos a colocarle 5, vamos a cerrar el paréntesis, punto y coma, y nos muestra que la suma de esos dos números es 15. Tercer ejercicio. Con la siguiente porción de código, el que tenemos aquí, vamos a crear la variable nombre. ¿Sí? En este código no existe la palabra nombre. Vamos a crear la variable nombre con alcance global y luego local. O sea, vamos a hacer dos ejercicios en uno. Y vamos a ejecutar la función define nombre y saludar. Lo que estamos haciendo es tener dos funciones, una que se llama define nombre y la otra que va a saludar. Saludar nos va a mostrar un mensaje que diga bienvenido, el nombre que tengamos con el apellido que tengamos. Miremos que el apellido es una variable global, ¿sí? ¿Por qué? Porque está fuera de la definición de estas dos funciones. Pero la variable nombre hasta el momento no existe. Y la vamos a crear dentro de la función define nombre. Vamos a colocar entonces variable nombre sin la palabra var, así como nos indica el ejemplo. Vamos a crear una variable que se llame apellido. Ustedes pueden colocar sus apellidos. Luego vamos a crear una función con la palabra reservada function que se llame define nombre. Y vamos a tener aquí los paréntesis y vamos a tener las llaves
Con Shift Enter, recordemos que bajamos sin ejecutar lo que estamos escribiendo. Luego con tabulación podemos escribir el código identado. Y nuestra variable nombre sería acá. Tenemos nuestro nombre. Luego Shift Enter. Vamos a definir la función saludar. Los paréntesis, aquí no tenemos ningún parámetro de entrada. Y vamos a colocar un console.log. Y vamos a colocar bienvenido, un espacio. Luego vamos a concatenar la variable nombre. Y luego vamos a concatenar un espacio con la variable apellido. En este caso, cuando ejecutemos esto, la variable nombre va a ser de tipo global, como si estuviese fuera de la definición de esta función define nombre. Vamos a ejecutarla, vamos a guardar estas funciones y vamos a llamar entonces primero define nombre y colocamos acá los paréntesis. Esta función lo que hizo fue crear una variable que se llama nombre con el valor que tenemos aquí. Luego vamos a llamar a saludar y esta función saludar lo que va a hacer es a mostrar el mensaje bienvenido, el nombre y el apellido. Pero el nombre fue definido en la función define nombre. Y aquí podemos notar que sí nos ejecuta el mensaje. Eso es sin la palabra var. Ahora vamos a ejecutarlo con la palabra var. El mismo código. Simplemente vamos a colocar la palabra var. Y vamos a ejecutar define nombre. Y luego vamos a ejecutar la función saludar. Aquí funcionó, pero ¿qué sucede? Como estamos en la misma consola, la variable nombre ya había sido creada. Yo lo único que había hecho era limpiar la pantalla, pero las variables siguen viviendo o siguen existiendo dentro de la ejecución. Para que podamos actualizar esto o para que se pueda refrescar y la variable nombre no exista, debemos actualizar el navegador. Entonces en el navegador le vamos a dar un F5 y cuando ya demos nombre vamos a ver que la variable no existe. Ahora sí nuestro ejercicio debería funcionar. Vamos a definir la variable nombre con la palabra var. Esta variable va a ser de tipo local dentro de define nombre. Y ahora cuando llamemos a define nombre y luego vamos a llamar a saludar, observamos un error que nos dice que nombre no está definida. Vamos a ver estos ejercicios. Crear una función llamada trabajo. Entonces vamos a crear una función llamada trabajo. Y aquí tenemos nuestros paréntesis y las llaves. Luego vamos a definir fuera de la función una variable global llamada tipo. Entonces fuera de la función vamos a llamar una variable que se llame tipo. Y dentro de la función una variable similar pero de alcance local. O sea, aquí dentro de la función vamos a crear otra variable de tipo local que se llame tipo. Luego, las dos variables deben tener valor diferente y debe mostrarlas en un console.log. Vamos a hacer entonces acá tipo de trabajo. Vamos a colocar aquí mecánico o tipo de trabajo de oficina, por decirlo así. Y ahora, fuera de la función trabajo, vamos a enviar un console.log y vamos a imprimir la variable tipo.
les pregunto, ¿qué debería imprimir esta instrucción? ¿La palabra mecánico o la palabra oficina? Mecánico, correcto. ¿Qué sucede? La variable tipo, estamos definiéndola como mecánico, luego definimos una función con una variable que se llama exactamente igual como la que definimos a nivel global, que es tipo, le estamos asignando un valor totalmente diferente. Y cuando vamos a ejecutar console.log con la variable tipo, esta función primero se está definiendo, no se ha ejecutado. Entonces, tipo va a tener el valor de mecánico. Pero aún si nosotros ejecutamos después de la definición, de la definición de la función trabajo, ejecutamos la función trabajo, vamos a seguir obteniendo el valor de mecánico, porque esta variable que se llama tipo con la palabra var es local dentro de la función trabajo. Vamos a ejecutarla. Aquí tenemos la palabra mecánico. Vamos a hacer lo mismo, pero sin la palabra var. Ahora obtenemos la palabra oficina.